amigos, hoy en esta semana quisiera iniciar este momento de compartir en estas cápsulas con la vida de un gran santo que ha marcado no solamente un siglo, sino también un estilo y forma de vivir la fe y que sigue dando mucho de qué hablar por su vida, por su enseñanza, por su testimonio y sobre todo por la doctrina que defendió, aún siendo él mismo perseguido por sus propios hermanos de comunidad o incluso, como se llega a decir, por la propia iglesia, porque sabemos que ante nuevos sucesos y acciones, pues la iglesia tiene que ser maestra y tiene que ser cautelosa en cada uno de los momentos pues que va habiendo pues estas revelaciones o estas situaciones en la vida de algunas personas. Especialmente pues vamos a hablar hoy de este gran santo conocido como el Padre Pío de Pietrelcina. El Padre Pío nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, una población pequeña al sur de Italia, de una familia muy humilde. A los 5 años de edad, él se consagró al Sagrado Corazón de Jesús y a los 16 años ingresó a la comunidad de los franciscanos capuchinos y optó por el nombre de Pío en honor al Papa Pío I. El 10 de agosto de 1910 fue ordenado sacerdote y después de estar en varios momentos y sobre todo en varias comunidades y pueblos donde estuvo apoyando, estuvo también el 4 de septiembre de 1916, después de estar en diferentes lugares, llegó a San Rotondo Giovanni, que será el lugar donde estará y permanecerá hasta el día de su muerte. El 20 de septiembre de 1918 nos cuenta la historia que él estaba frente a un Cristo que todavía se puede ver ahí en esta iglesia de Rotondo Giovanni o Giovanni Rotondo, donde está este Cristo un crucifijo o Cristo crucificado, donde él estaba orando y meditando acerca de la pasión de Cristo. Él mismo nos cuenta que tuvo un momento de revelación donde contempló la pasión de Cristo en el Calvario y sintió un gran dolor en su interior, asumiendo en sí mismo el dolor de Cristo para la salvación de los hombres. Y Dios le concedió la gracia de recibir los 5 estigmas de Cristo crucificado, en las manos, en los pies y en el costado, los cuales le acompañarían durante 50 años. Sabemos que durante todo ese proceso, la misma comunidad donde se encontraba, pues al ver que él tenía esta situación, pues muchos pues querían conocerlo, querían verlo. Incluso en aquel momento pues empezó a extender su fama de santidad por todo el pueblo. Una de las cosas que caracteriza precisamente al Padre Pío es que durante toda su vida desde pequeño sabemos que el demonio pues es algo inteligente, ¿no? Y siempre estará buscando la manera de limitar, de parar, de incluso desanimar a las almas para no realizar la misión que Dios les tiene preparada. Y precisamente en la vida del Padre Pío sabemos que por su gran trascendencia y por todo lo que él iba a compartir a la iglesia, pues sabemos que desde pequeño fue perseguido, fue molestado, incluso ya estando él en el monasterio de los franciscanos, constantemente recibía visitas del demonio que lo golpeaban, que lo tentaban, que pues buscaban la manera de desanimarlo para no continuar adelante. Lo más difícil en la vida del Padre Pío no solamente fue estas situaciones con el demonio, sino que además, pues la persecución que vivió tanto al interno como al externo.
Sabemos que durante mucho tiempo, durante estos tiempos, la Iglesia era muy cautelosa y lo sigue siendo en cuestión de la doctrina que se va realizando y esparciendo por el mundo. Y precisamente cuando supo la vivencia y las situaciones del Padre Pío, constantemente mandaba personas para visitarlo, hablar con él y poder verificar pues estas situaciones de los estigmas que no dejaban de sangrar durante todo ese tiempo. Y precisamente una de las cosas es la fidelidad. Hay muchos escritos donde comentan que incluso dentro de la misma comunidad donde se encontraba, pues le fue prohibido confesar, le fue prohibido celebrar durante un tiempo. También le fue retirado su director espiritual y prácticamente fue aislado del contacto con la gente. Él tenía un grupo de mujeres que le llamaban las hijas del Padre Pío, que precisamente eran las más fieles y constantes en las celebraciones eucarísticas, que llegan a comentar que duraban 3 horas, porque precisamente él llegó a decir que si en cada Eucaristía se actualizaba el misterio de la entrega de Cristo en el Calvario, pues precisamente son esas 3 horas de agonía de Cristo, por lo cual pues él duraba este tiempo en las celebraciones eucarísticas. Llegó un momento en que una de las situaciones que también comentan que recibió como don no solamente fue los estigmas en las manos, en los pies y en el costado, sino también el don de la bilocación. ¿En qué significa este don? El poder estar en 2 lugares al mismo tiempo, ya que él sobre todo tenía el deseo de ayudar a los que más sufrían, ya sea por cuestión de pobreza, ya sea por cuestión de enfermedad, ya sea por situación espiritual o por la necesidad personal que estaban pasando. Él siempre tenía esa intención, por eso Dios le concedió poder incluso ayudar a gente que estuviera a largo tiempo de distancia y poder ayudarlos. Otra de las cosas importantes en la vida espiritual del Padre Pío precisamente es su aportación a la vivencia espiritual de la Eucaristía, a unirnos precisamente a Cristo entregado por nosotros para la salvación del mundo. Sabemos que la palabra comunión o comulgar con Cristo no solamente es recibirlo, sino también hacernos uno con Él. Porque recordemos que este es el mayor deseo de Jesús cuando Él mismo nos dice en su palabra, que sean uno para que el mundo crea. ¿Quiénes? Nosotros con Él. Hacernos en un mismo pensar, en un solo corazón, con unos mismos sentimientos y un mismo estilo de vivir, para que precisamente así sea nuestra forma de poder reflejar a Cristo. Precisamente decían que el Padre Pío era un Cristo crucificado viviente, que asumía el dolor de la humanidad que en ese momento estaba viviendo. Sabemos que durante este tiempo se estaba realizando la Segunda Guerra Mundial y había muchos soldados y muchas familias que habían perdido pues a seres queridos como a sus papás, hermanos, que habían ido a luchar a la guerra. De hecho, muchas personas le preguntaban acerca de ello. Uno de los dones que también recibió fue el don de la confesión, de ser un gran confesor. Sabemos que cuando había personas que no abrían del todo su corazón o que no descubrían en ellos un gran arrepentimiento, no les daba la absolución, sino que incluso momentos en que eran descubiertos por parte de Él que habían pecados graves que llevaban en el corazón, sin hacer distinción entre las personas, ya que cuando se empezó a crecer su fama en muchos lugares, empezaron a venir personas del pueblo, personas sencillas, personas preparadas, profesionistas, hasta artistas, llegaron a estar a los pies en el confesionario para poder abrir el corazón y recibir el perdón de Dios a través de la absolución del Padre Pío. Una de las también características y grandes obras del Padre Pío
fue la construcción del hospital, de un gran hospital que todavía se encuentra ahí en San Giovanni Rotondo, donde en un principio se buscó tener todo lo necesario, tanto en médicos, en recursos, en aparatos, en medicamento que pudiera ayudar a los más pobres. Y precisamente sigue ese hospital en pie, siendo llevado por esta asociación que se creó de médicos y de personas allegadas al Padre Pío para que llevaran a cabo esta obra. Él llegó a tener los estigmas abiertos y constantemente se agravan durante 50 años hasta el momento de su muerte, que se realizó el 23 de septiembre de 1968 a la edad de 81 años. Comentan los más allegados a él que al término de la última celebración eucarística que él estaba celebrando, se quitó los guantes con los que cubría los estigmas y se dieron cuenta que ya no los tenía. Y finalmente fue llevado a su habitación, donde murió dentro de una paz y con olor de santidad, precisamente manifestado así por sus compañeros de comunidad. Además, en marzo del 2008, su cuerpo fue exhumado para poder ser venerado por las personas y se encontró que estaba en perfecta condición, por lo cual se le nombró que estaba incorrupto. Y así se le puede ver dentro de una urna de cristal donde se encuentra actualmente expuesto a la comunidad para su veneración, y se le puede ver ahí en San Giovanni. Fue canonizado el 16 de junio del 2002, precisamente por San Juan Pablo II. Sabemos que por la historia que él llegó a conocer a San Juan Pablo II cuando aún todavía era un recién ordenado sacerdote, y que lo fue a visitar precisamente para recibir orientación espiritual. Sabemos que el Padre Pío no solamente ayudó a grandes personajes de la historia, tanto llamados artistas o gente que actualmente son santos, sino que además son personas que nos pueden ayudar también en la forma actual en nuestra vida espiritual. Una de las explicaciones que él comenta cuando le preguntan acerca del mal, él describe el mal como el desorden del bien. Es decir, ¿por qué se presenta el mal? Porque hay un desorden en el bien. Como también lo dirán otros grandes santos y filósofos, que el bien precisamente se manifiesta y el mal es la ausencia de bien. Cuando el bien no está, pues se presenta el mal. Y cuando está presente el mal, es un desorden del bien. Por eso el Padre Pío así lo manifestaba cuando le preguntaban ¿qué es el mal? Pues el mal es un desorden del bien. Cuando ponemos y variamos el orden y precisamente que Dios puso y dispuso en la creación, se va creando el mal, poniendo al ser humano por encima de toda la creación, incluso del Creador. Y ahí es donde precisamente se da todo el desorden y la presencia del mal. Sin embargo, cuando el hombre se pone al servicio de Dios y con él guía, acompaña a la creación, se da el orden en la vida del hombre, y precisamente es imagen y semejanza de Dios. Por eso el Padre Pío, una de sus escritos que también comenta, es la gran vida que encontró en los escritos de grandes santos, sobre todo franciscanos, que le llevaron a él a poder optar por la vida religiosa. Había sobre todo momentos en que comentaba así en sus escritos y biografía, que él llegó a tener también esas visiones de algunos santos, especialmente de la Virgen María, que le acompañaba en esos momentos de persecución, en esos momentos de crisis, en esos momentos de soledad.
Gracias a la fidelidad del Padre Pío, en esos momentos podemos hoy venerar y contemplar a un gran santo. Que ojalá pues al conocer la vida de este gran santo nos lleve también a nosotros a luchar constantemente contra el mal que se nos presenta, a poderlo vencer y así poder guiar a las almas al encuentro con Dios, para que sea Él el centro de nuestra vida y que constantemente sea el que vaya guiándola. Gracias a todos y que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.